Bienvenidos a un episodio más de Los Ángeles de Classic. Eso, uno más, Dale, uno más. uno Aquí más. seguimos vigentes, aquí seguimos, mira, leyendo todos sus comentarios. Ya generamos polémica, ¿eh? Ya hay varios ahí quejándose, uno que otro hater, pero la verdad, muy agradecidas con todos sus comentarios positivos y sus opiniones y todo lo que nos dicen acerca de los otros episodios, que si este cover, que si este no sé qué. La verdad, Y también que nos han llegado sugerencias para más temas, algunos que les interesaría retomar, porque pues obviamente hay tema de sobra en algunos de ellos, así es que muchísimas gracias a todos por sus comentarios que nos dejan en Facebook, en el YouTube y en todas las redes sociales. Oye, hoy tema que creo que también va a ser harta polémica porque ¿qué será de los artistas que ya no están con nosotros en este plano terrenal? Si eran artistas de verdad o la los llevó a ser leyendas. ¿Qué rollo? ¿Qué opinamos? ¿Qué onda con este tema? Cuéntame. Depende del artista. Depende del artista. Yo creo que hay algunos que sí dices, se me hace que no, gracias, ya no, síguele. Y hay otros, yo creo que sí, fueron bastante buenos, que yo creo que a la fecha estarían todavía vigentes. los tendríamos en eventos. Y también tienen mucho que ver las causas de la... O sea, en qué momento de su carrera falleció y bueno, cómo falleció también. Eso es lo que hace ya sea que un artista se inmortalice ahora sí o que simplemente, como dicen, pase de noche. Ok. A ver, ¿con quién empezamos? Pues empezamos con Freddie Mercury. Ok. Bueno, un poquito para platicar de esta cuestión que de pronto los psicólogos dicen, oye, pues ¿por qué? Es que cuando se muere una persona se vuelve inmortal. Ajá. Y entonces hay una hipótesis por ahí que dicen que cuando te mueres, tu historia se queda congelada. Es decir, ya no puedes hacer nada más, no puedes regarla, ya no puedes cometer errores y entonces simplemente eso como que se queda congelado y entonces ya la gente se obsesiona con esa historia que le empieza a contar una y otra vez. Los errores se olvidan, olvidan los defectos, los errores se olvidan. Y luego también habla un poquito sobre nuestra mortalidad. Es decir, o sea, nosotros también nos gustaría ser recordados como recordamos a las leyendas. Por lo tanto, como que somos muy fervientes de que, o sea, por ejemplo, John Lennon falleció y entonces es un amor y una devoción a John Lennon, pero eso habla un poquito sobre nuestra mortalidad y sobre cómo nos gustaría que nos recordaran a nosotros, aunque no tengamos el mismo impacto. Claro. Que, digo, es algo que no se puede asimilar psicológicamente, pero bueno, son parte de las razones por las que de pronto la gente como que se obsesiona mucho con los que han fallecido. Ajá. De hecho, el primer artista que se hizo así como muy legendario, que no es de la música, es Vincent Van Gogh, que él en vida nada más vendió una pintura y todo lo demás se vendió después. Entonces, desde ahí empieza un poquito el que se convirtió en leyenda. Fue gracias a su cuñada que estuvo gestionando ahí todas las exhibiciones de arte y sus pinturas y demás. Y entonces ya gracias a eso, ya después se volvió famoso, pero en vida, o sea, no era famoso, no era rico, falleció de una herida autoinfligida, entonces, pues, o sea, de pronto como que dices tú, y wow, o sea, lo que es el impacto de Van Gogh en 2026, o sea, ¿qué pensaría él, no, si siguiera? Que bueno, en ese caso, como dices, fue la cuñada que fue quien le siguió dando, ahora sí, el seguimiento a toda su producción y a todas sus pinturas y demás, que sucede con algunos artistas, no con todos, donde la misma familia o la gente allegados al material y a todas las producciones siguen manejando todo su material, que dicen, oye, pues esto todavía hay para, no tanto, a lo mejor obviamente sacarle dinero es obvio, pero pues obviamente para seguir manteniendo el legado, ¿no? Claro, como Salinas ese. No lo quiero decir, pero a ella no la traigo. Oye, paréntesis, es que dijiste Van Gogh y yo nada más pensé en quiero ser uno de ellos. El audio. Solo quiero formar parte. Perdón, me fui. Muy bien. No. Pajaría, lo siento, soy dispersa. Un paréntesis cultural. Muy bien, entonces estábamos platicando de Freddie Mercury, ¿no? Las circunstancias alrededor de Freddie Mercury es parte de lo que han hecho que se vuelva, pues, inmortal, ¿no? Que se vuelva legendario. El hecho de que tuvo oportunidad de despedirse y bajo sus términos, o sea, a él lo diagnosticaron en 1987 y fallece el 24 de noviembre del 91. De hecho, fallece el mismo día que es el aniversario de Classic, de nuestra estación, que es el 24 de noviembre. Así que apúntenlo para que se acuerden bien, por favor, y nos feliciten. 24 de noviembre es el aniversario. Entonces,
En el 91 fallece y unos meses antes él estuvo trabajando en la última canción que fue Mother Love. De hecho, le decía a Brian May de que por favor escríbeme líneas porque quiero grabar lo más que pueda y ya que ya no esté yo aquí, o sea, él sí se fue preparadísimo. Sí. Ya cuando ya no esté aquí, ustedes trabajan en eso y entonces el tema fue Mother Love. De hecho, estaba así como muy cansado y el último verso ya no regresó al estudio a grabarlo y el último verso de Mother Love lo graba Brian May. Eso es parte de la producción Made in Heaven, entonces como que él sí tuvo oportunidad de prepararse, de despedirse. El tema These Are the Days of Our Lives, que fue el último video que grabó ahí en mayo del 91. Se ve, de hecho, el video lo hacen en blanco y negro porque ya se ve muy demacrado, pasó mucho tiempo en maquillaje, sale con un chaleco de gatitos. Ajá. Y entonces se tomaba muchos descansos, dice que hasta tomaba vodka entre toma y toma como para agarrar así valentía. Y se despidió a su manera, o sea, al final cuando les dice a todos de que I still love you, hace como un pose heroico y se va a su manera. Entonces creo que en el caso de Freddie se convirtió en leyenda, sí, pero ya era leyenda desde antes y fue como pavimentando lo que fue el camino para poderse ir y que la banda pudiera continuar un poquito después ya sin él. De hecho, lo curioso también de la muerte de Freddie y que fue, pues digo, gracias a él mismo, es que el 23 de noviembre, o sea, el día antes, fue cuando anunció que tenía SIDA. O sea, él realmente no había querido confirmar. Y realmente fue, me quiero marchar en mis términos, ya tengo todo arreglado, o sea, dejó todo para que simplemente lo pudieran recordar y que no hubiera rumores de que, ay, tuvo o no tuvo, sino él en vida, el día antes, lo anunció. Entonces yo creo que en su caso ya era una leyenda, sí se hizo todavía más inmortal, pero ya era una leyenda él en vida. ¿Y crees que seguiría vigente en estos momentos? O sea, ¿estaría con nuevos discos? ¿Sería algo así como tal vez Madonna, que como quiera sigue vigente? Digo, apenas acaba de anunciar que va a sacar nuevo disco y demás, pero Madonna yo creo que todos la seguimos consumiendo, ¿no? O sea, seguimos comprando sus álbumes. O, de hecho, Queen es de esas bandas, de las pocas bandas realmente que logró adaptarse a los cambios con la misma alineación. Sí. O sea, desde el 70 que empezaron hasta el 91, o sea, fueron 21 años de Queen, pudieron adaptarse a la música disco, al sintetizador, perdón, en los 80s. O sea, pudieron adaptarse a todo eso. Yo creo que sí hubieran podido adaptarse, pero quién sabe si los integrantes hubieran querido irse como por otro camino. Por otro camino, ajá. Como por ejemplo lo ha sido, no es el mismo caso porque los Stones han tenido cambio de alineación, pero los Stones también han podido avanzar e irse adaptando a las diferentes corrientes musicales y demás. Entonces, pudiera ser, pero yo percibo que en algún punto ya hubieran dicho hasta aquí. Ajá. Porque los Rolling Stones como que traen otra actitud, más rockera, menos dedicada quizá a lo que es el perfeccionamiento de la música, como lo es, por ejemplo, con Brian May, pero no lo sé. Yo digo yo sí que los sí veo, yo sí los vigentes, vería como también. un tipo Aerosmith, como un tipo ZZ Top, que son más o menos de los mismos años en que se hizo Queen. Yo sí los veo todavía en escenario. Y probablemente en caso de que no fuera así, a Freddie yo lo vería más como un productor. Ándale. Lo vería más como en el lado de las producciones de otros artistas, ayudando a dar ese toque, esa cerecita en el pastel en producciones de diferentes artistas y adaptándose obviamente a los nuevos ritmos, géneros, artistas y demás. Ya ves que él quiso incursionar hasta en la ópera. Sí, en los 90 sí. empezó en la ópera, igual y se hubiera ido como por ahí. Nada más que ya cuando le incursionó, pues ya era muy tarde. Sí, yo sí los vería, también. Como todavía en agrupación, sí me encantaría todavía y sí los veo con esa capacidad de que pudieran estar todavía en los escenarios. Ay, en un Coachella. En un festival. No, ellos solos con un estadio. Claro. Creo que sí, o sea, ellos ya estarían en ese nivel, o sea, de que probablemente sí estarían a lo mejor en algún festival como algo extra, pero lo principal sería llenando estadios. Sí, o sea, sí. Principalmente. Yo también, por lo mismo que dices, que se adaptaron y que fueron evolucionando con las épocas, yo sí creo que Queen y especialmente que Freddie Mercury tenía como toda esa capacidad de seguir escribiendo, de seguir, o sea, él tenía de como crear, toda esa creatividad. Y que también Roger Taylor y Brian May eran compositores, o sea, no nada más era Freddie, sino que eran todos. A mí lo único que me causa ruido, pero tiene que ver con la muerte de Freddie, es que John Deacon se retiró. O sea, después de su último álbum, Made in Heaven, ya no quiso saber nada de la banda. Entonces yo sé que eso es porque ya no está Freddie, pero no sé si conforme fueron avanzando los años hubieran todos seguido con las mismas ganas de continuar. De seguir, o sea, por eso ahí como que le dudo, que digo, bueno,
John Deacon ya no quiso seguir porque ya no estaba Freddie, pero igual y alguno de ellos 4 también en algún momento podía haber dicho, ¿sabes qué? Ya no. Pero bueno, nunca lo sabremos. Estamos solamente fantaseando. Ok, veredicto, Freddie era leyenda, Sí. es leyenda, no debido a su... lo hizo más leyenda, él ya era leyenda, ¿correcto? Totalmente. Ok. Yo traigo a uno muy importante de los 90s, obviamente no me podía faltar Kurt Cobain. Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, la verdad es que su fue muy trágica, ¿no? O sea, estuvo envuelto en depresión, en adicciones y demás. Entonces, sí, como dices, la forma de muerte también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor que, como dices, Freddie se alcanzó a despedir, preparó todo, y acá no, acá se supone que se desvivió, ¿no? Pero luego todavía en la actualidad salen noticias nuevas, o sea, hace poquito salió, ¿no? Que pues resulta que no, que el ángulo de la no coincide con no sé cuánto y que la investigación se volvió a abrir y pues que siempre no fue se desvivió, sino que lo desvivieron. Y bueno, las teorías conspirativas también influyen, creo yo, en hacerlo todavía más presente. Nirvana es una banda que obviamente llegó a innovar con el grunge, que cambió toda esa estética del metal, como ya sabes, muy estético y el glam, pues, hacerlo completamente desenfadado, hacer prácticamente un homeless, o sea, vestirte con franelas amarradas, pelo largo, incluso a veces hasta ceboso, o sea, era verse desaliñado totalmente. Y la voz de Kurt Cobain, la verdad es que sí tiene una particularidad. O sea, sí es una voz que tal vez no se encuentra fácilmente. Puede haber alguna que otra parecida, pero la voz de Kurt Cobain sí tiene esta como rasposidad de tristeza real, ¿no? O sea, era una depresión que te transmitía este vato. Entonces, siento yo que sí su música era muy buena, sin embargo, no sé si hubiera sobrevivido el cambio, ¿sabes? Porque pues el género estaba muy, muy cerrado. Muy anclado en los 90s. Muy anclado también. en los 90s. No sé si hubiera avanzado. Y también él como guitarrista, pues tampoco era como el prodigio, ¿no? Era como muy simple, era suave, fuerte, suave, o sea, no había como grandes matices, grandes cosas. Oye, ahorita hablando de Queen, perdón que te interrumpa, el mismo Brian May decía que le gustaba mucho cómo tocaba Kurt Cobain, que a pesar de que no tenía técnica, era muy buen guitarrista. Bueno. O sea, digo, y Brian May es súper buen guitarrista. El hecho de que dentro de la industria pues alguien te reconozca, a pesar de que no tienes técnica, pues es algo muy positivo. Y la verdad es que fue una banda muy exitosa. O sea, le quitaron el primer lugar en Billboard a Michael Jackson con Nevermind. Y el álbum sigue vendiendo millones y es uno de los más importantes de la historia. O sea, es un gran álbum y sí siento que la muerte lo transformó o le subió más, porque claro que Nirvana es el ícono del grunge, el ícono de los 90s. Sí. Sin embargo, no sé si hubiera... Yo siento que no tan... O sea, no hubieran logrado tanto si no fue por la muerte de Kurt Cobain. Siento que la banda como propiamente como que tuvo una vida como banda muy rápida, o sea, que fue el subidón y para abajo, ¿no? Entonces siento que no hubieran mantenido, como era un género muy particular, el grunge, exacto. Entonces no le dimos, por sí como en el caso de Queen, que le veas diferentes matices, otras producciones, algo más. En el caso de ellos siento que estaban muy, muy enfocados en su estilo, que no hubieran cambiado. ¿no? Siento que no se hubieran dado ese gusto, pues, por inventar, indagar en otros. Ajá. Aparte, a Kurt Cobain no le gustaba la fama, o sea, era el más amargado. Hace cuenta que las entrevistas y todo salía. Entonces, ¿para qué cantabas, vato? ¿Para qué nos trajiste esta música? Ojo, no quiere decir que a mí no me guste Nirvana. Amo a Nirvana. Me encanta Kurt Cobain. Me encanta que haya salido de ahí Foo Fighters y demás. O sea, obviamente, bueno, que se creara a raíz, que también Foo Fighters es una de mis bandas favoritas. Pero sí creo que la parte de Kurt Cobain lo hizo más importante de lo que... ¿Lo inmortalizó? Ajá, lo inmortalizó completamente.
y dudo mucho que pueda seguir vigente justo por eso, porque digamos que nada más adelantó el fin de la banda, pues. Es que de alguna manera hablando de humor negro. Hablando de humor negro. Es que sí, porque digo, la banda realmente a lo mejor sí tenía para dar en su momento, en ese momento a lo mejor tenía para dar más, pero no para continuar, exacto. Entonces, y es a lo que me refiero, como banda tuvieron un tiempo muy corto donde subieron y bajaron muy rápido. Como banda nos pudo haber dado más. De hecho, las ventas de Nevermind se dispararon al 200% cuando después de que falleció. Entonces digo, esto simplemente es un reflejo de que realmente sí fue un catalizador para la popularidad totalmente. de la Entonces agrupación. Digo, te quiero mucho, Kurt. No me vengas a jalar las patas, por favor. Digo, obviamente me hubiera gustado que... Me hubiera encantado, me hubiera encantado que lo tuviéramos y que a lo mejor sí se reinventaran y a lo mejor puede ser que a lo mejor a él lo estuviéramos escuchando con canciones de Foo Fighters o algo. O sea, que no hubiera sido Foo Fighters, sino siguiera Nirvana, pero con esa... fusión. No sé, o sea, a Nirvana me sí imagino. Imagínate el Ancho Fly. Fíjate, a Nirvana sí lo vería yo. No sé, como... o sea, que se hubiera reinventado a ese... un punto en medio entre Nirvana y Foo Fighters. Exacto. A Nirvana sí lo vería yo, por decir, ahora en un futuro, como con esas reuniones que se hacen de los grupos nuevamente y en algún festival. Pues sí. Sí lo vería así en ese tipo de cosas. Claro. Pero también como él era bien antidinero, también quién sabe si... Sí, o sea, le gustaba. Anti la industria, ¿no? Entonces, quién sabe si hubiera aceptado. Con los de Oasis tampoco, no, y ahí andan todavía los muchachos, acaban de hacer presentación. Igual hubiera cambiado de parecer, hubiera madurado. También, y ahorita son bastante buenos hermanos. Entonces, los veo más o menos como así. Sí, yo también, pero... O sea, que como banda, te digo, a lo mejor no tuvieron mucho tiempo, a lo mejor se termina la banda todavía con Kurt, pero en una reunión 2000. Ajá, 2000 era de... Ay, claro, yo estaría ahí. Ay, yo estaría ahí sin falta. Pero bueno, veredicto, Kurt Cobain, la muerte lo inmortalizó. Sí, y disparó su popularidad. Yo les traigo a alguien muy conocido, que ya lo hemos manejado también, y es mi Whitney de oro. Whitney Houston. Whitney. Sí, cómo no. Whitney Houston. Yo definitivamente creo que sí tendría material para seguir manejando de entrada por la voz. Imagínate una gira, Adele, Whitney. ¿Quién más? Y... Bueno, Mariah Dion. Celine Dion. Imagínate. No. Divas de divas. Ajá. O sea... Yo creo que ella tendría todavía mucho que hacer en cuanto a la voz. Está, así para que me oigan bien de mi Whitney de oro. Por favor, porque tenemos... Sí, yo creo que ella sí tendría mucho, aparte de que era de familia musical totalmente, era prima de la Dionne Warwick, entonces yo creo que tenía mucho material todavía que ofrecernos. Lastimosamente, pues obviamente ya no está con nosotros. Claro. Pero también fue trágica y padeció bastante. Lo único, yo creo que a lo mejor necesitaría un buen contador o alguien que le llevara bien las cuentas, porque pues a final de cuentas pues, todo lo que había dejado y generado, pues no, decían que estaba más en números rojos que en números negros. Entonces yo creo que a lo mejor si hubiera tenido, y parte yo creo que de su estrés y demás, yo creo que era eso también, que le venía presionando pues todas las deudas que traía detrás, ¿no? Oye, entonces creo yo que tenía mucho que ofrecernos siempre y cuando hubiera tenido alguien que le manejara ahí las cuentas, hombre. Eso, y aparte, qué intensidad somos nosotras las mujeres, de verdad, qué intensidad. Ahorita yo también traigo una por ahí, pero qué intensidad, porque al final de cuentas también Whitney padeció bastante del corazón, o sea, sus relaciones mega tóxicas y golpes y esto, o sea, violencia y demás, también, o sea, adicciones, era como... No sé qué pase con los artistas que sea tanto lo que los termina obligando a olvidarse o salirse para llegar a ser víctimas pues, de alguna adicción y demás. Y bueno, Whitney lo padeció prácticamente toda su vida a pesar de ser la estrella que era. O sea, porque la voz para mí es inigualable. Pero sabes que hacia los últimos años, los últimos 3, 4 años, de hecho su último disco, no cantaba bien. De hecho, le sacaron ahí varios videos antes de su muerte y sacaba un chorro de gallos.
Entonces, yo, por ejemplo, me pregunto si realmente, por ejemplo, funcionaría una gira igual y con el autotune o algo así, o sea, pero a mí se me hace que también era parte de lo que la tenía deprimida, que ya no cantaba bien, ya la empezaban a buchear en los conciertos, entonces era parte de lo que la traía deprimida. Pero es que a lo mejor pudo haber hecho lo que Celine Dion hizo por la enfermedad que padeció, o sea, te retiras, déjame estabilizo, déjame acomodo, veo qué es, qué pasa, qué sí puedo hacer, y al final de cuentas, hoy en día está presentando nuevas giras, está presentando, gracias a Dios, nuevos eventos, porque realmente es una voz que dices, privilegiada, sí, totalmente. Sí, o sea, no me la quites, porque es una voz impresionante también. Sí. Entonces dices, a lo mejor si en su momento hubiera manejado, obviamente, las adicciones y demás, porque a final de cuentas eso también te daña de alguna manera, voz y demás. Entonces dices, te controlas, te calmas y pues digamos, vuelves a tomar tu nivel, o sea... Digamos que Whitney necesitaba un buen terapeuta, un buen psiquiatra y psicólogo. Y un buen contador. Y un buen contador, exacto, o sea... Y un buen marido también. Pero, ya se me la lista. Y así es el paquete completo también el marido. Pero yo creo que... un contador, con psiquiatra, psicólogo, lo hubiera logrado. Ya. Pero yo creo que con terapeutas y contador y una cirugía vocal. Entonces, no, o sea, la descartamos, veredicto, pobrecita. Pero sí, no, yo pues creo que sí tenía todavía... madera, más para ofrecer, yo sí siento que sí estaba muy, pues empinada emocionalmente, o sea, muy desgastada y muy, Sí, de alguna manera estaba muy, muy acabada, digamos, anímicamente y en cuanto a salud, por lo de su voz y demás, que obviamente te va decayendo. Y si lo principal que tengo es la voz, es con lo que más trabajo y de repente ves que ya no está dando lo que tú necesitas y lo que la gente y tus productores están buscando, pues obviamente dices, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, o sea, yo estoy como Micha y Micha, o sea, con Whitney de si seguiría o no siendo leyenda, porque como dices, a lo mejor con autotune, ya ves en Coachella se presentó Madonna y dijeron pues sí, pero imagínate en una de esas donde salió el ingeniero de audio se le vaya y no pone el efectito. Pues no sí, pone... pero para eso contratas un buen ingeniero de audio. O sea, en Coachella, Madonna ahí con el autotune, pues... La libró. La libró, pero... Yo siento que se fue no en la cima de su carrera y eso hace que no se haya inmortalizado tanto. O sea, porque cuando se fue realmente ya no estaba en la cima, ya estaba bastante un poquito más abajo. Entonces creo que eso es lo que hace que no la recordemos como con tanta pasión. Sí, como la leyenda sino la voz privilegiada y punto. O sea, Whitney... Y la verdad es que mucha gente real... No estamos hablando de ustedes que nos están viendo o que nos escuchan en Classic, pero mucha gente fuera que desconoce, realmente lo ubica nada más por el guardaespaldas. Sí. O sea... O ni lo ubican. Estaba viendo un video el otro día. Una chava que creo que era argentina, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero están entrevistando a ella. Que ¿quién canta esa canción? Y dice, no, que la actriz de la película del guardaespaldas dijo eso, ¿no? Buenísima, o sea, cuando cantaba el lip sync le sale espectacular y los vatos de, ¿cómo que la actriz? O sea, sí, la que la hace de Whitney y de que, morra, es Whitney Houston. Y de que, no, o sea, no sabía. Entonces sí hay muchísima gente que no la ubican físicamente o que real la conocen solamente por I Will Always Love You. Entonces, digamos que no se volvió leyenda con fue leyenda. Pero todavía podía aportar algo más. Puede que hubiera aportado algo más, sin duda. Muy bien, pues llegó el momento de John Lennon. Claro, que no falten los días. Claro, llegó el momento. Siento yo que lo puso como en su segundo tema porque no quería que fuera el primero. Exacto. Es como que esperarnos tantito, calentar motores y luego ya hablar de la carnita. Pues John Lennon... Ya la otra lo pones al final. Lo de John Lennon tiene mucho que ver con cómo estaba su vida antes de su muerte, hasta lo que pasó el día de su muerte, parte de lo que lo ha inmortalizado tanto. Es él antes de... Agarren su cafecito, vayan por algo, le esté picando ahí mientras escuchamos a Andrea, porque esto está bueno. Que no escriban el comentario hasta que termine de hablar. Exacto, por favor, espérense hasta que para termine. Que tengan realmente... la noción completa. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno,
Lanzó el álbum Double Fantasy antes de fallecer. Era su primer álbum en 5 años, era su regreso. Cuando lo entrevistan ahí a principios de diciembre, John Lennon estaba muy emocionado, con muchas esperanzas. Para nada el John Lennon cínico que de pronto veíamos o conocíamos. Él decía, no, pues los 80s dan todas estas oportunidades y va a haber un cambio. Su hijo tenía 5 años. Salió finalmente de lo que era pues el retiro de ser un papá o de estar dedicado a las cosas del hogar. A sabes que ya estoy listo para volver. Entonces, esto hace que obviamente cuando vuelve y le quitan la vida, pues, o sea, es muchísimo más impactante. Entonces, el 8 de diciembre, hace cuenta que en la mañana fue a desayunar, fue a que le cortaran el pelo. Annie Leibovitz fue a tomarle una fotografía y esa es otra de las cosas, un pequeño paréntesis, es otra de las cosas que hace que su muerte sea tan impactante, que es que no fue un día normal, o sea, su último día de vida hasta parece, no voy a decir una despedida, pero hizo tantas cosas que quedaron registradas que igual, o sea, pudo haber sido un día X que estás ahí en casa, sales y... pero ese día hizo una cantidad impresionante de cosas y todas las cosas que hizo quedaron registradas, entonces hace que su muerte sea aún más impactante. Entonces se cortó el pelo, se supone como que al estilo así Beatle, así es como lo dice el autor Philip Norman del libro John Lennon, The Life. Y entonces luego Annie Leibovitz va ahí al Dakota, le toma ciertas fotografías, entonces bueno, queda inmortalizado en las fotografías. Luego aparece en la revista Rolling Stone esa imagen. Luego, después de eso, van unos de RKO Radio a hacerle una entrevista ahí al departamento. Y ahí en el departamento pues están platicando precisamente sobre el álbum Double Fantasy, que por cierto, antes de su muerte no le había ido tan bien comercialmente. O sea, en Reino Unido le había ido más o menos, en Estados Unidos también, o sea, el sencillo como que iba escalando, pero no había sido el super éxito, como que el super comeback, no. Entonces, les voy a leer una cita textual, esta porque vale la pena leerla, porque son las palabras de John Lennon y si no se les pone el nudo en la garganta. Me encanta que me lo justifique. Pues, claro. Y la emoción. Claro. Es que, verdad, si ustedes vieran la carita de Andrea así de cerca, cómo le brillan los ojitos hablando de los Beatles. O sea, te da bastante gusto. Yo sé que a todos les da mucho gusto escucharla, pero ahorita nos da más. Bueno, la canción esta Just Like Starting Over empieza con unas campanadas. Empieza con cling, cling. Sí. Eso es como un cierre, ándale, eso es como un cierre de lo que hizo John Lennon en una canción en 1970 que era Mother, que es una canción que empieza con campanadas pero como fúnebres. Y en esa canción se suelta sobre sus papás de que no me debieron haber tenido, hay tantos niños que existen en este mundo que no quisieron ser nacidos, entonces le echa así pero con todos los papás. Entonces esta cita textual habla de eso. Dice John, intenté sacar algo positivo de lo negativo, pero fue muy difícil y la razón por la que suena ting, ting, ting es para demostrar que lo he logrado, que salí del otro lado bien librado y cualquier persona que haya escuchado aquel tema y ahora debe haberlo logrado también como yo o no estaría aquí. Y esa es la razón por la que siempre he considerado mi trabajo como una sola pieza, ya sea con los Beatles, David Bowie, Elton John o con Yoko. Considero que mi trabajo no estará terminado hasta que esté muerto y enterrado y espero que eso sea dentro de mucho, mucho tiempo. ¿Cómo, ¿cómo dices eso? Y en 6 horas o sea, el hecho de que... ¿Cómo? Es que no, o sea... Sí, me puse súper chinita entonces, o sea, ¿cómo puedes hablar de tu muerte como premonitorio hasta cierto punto? De hecho, los entrevistadores estos, los que fueron con ellos, los de RKO Records, RKO Radio, no habían ido antes porque Yoko está como muy basada en lo de numerología y astrología y como que no se alineaban los planetas, les pidió su fecha de nacimiento y así. Y haz de cuenta que una psíquica le había dicho a Yoko que algo iba a pasar en esos días, que haz de cuenta que la psíquica veía a una mujer con pelo largo, que como si fuera la hermana de Yoko, con un niño chiquito, y que estaba llorando, o sea, que lo estaba tratando de consolar. Y Yoko dijo, sí, tengo una hermana, pero no tiene cabello largo y no tiene un hijo. O sea, eso fue algo que le dijo una psíquica antes de todo esto. Y luego también otra persona le dijo, algo muy fuerte va a pasar, no hagas nada ahorita. O sea, como que no hagas nada muy life changing, ¿no? De que te cambie la vida. Y se supone que ellos habían planeado tener unas vacaciones en Hawái. Entonces, total, así como que varias cosas pasaron que dices tú, no manches, que no, o sea, que no pudieron, por ejemplo, irse de vacaciones o porque el numerólogo o el astrólogo le dijo, entrevista el 8 de diciembre, o sea... Entonces, todo. Y total, porque nos podemos extender ahí está la muerte la de John señal Lennon bastante.
ahí estaban todas esas señales, y de hecho el mismo James Taylor había escuchado el día anterior, o sea, el 7 de diciembre, él había andado ahí en Nueva York, que había escuchado a este señor, que por cierto, no decimos el nombre de John Lennon. Jamás lo digan, jamás lo repitan, porque él quería inmortalizarse como el hombre que mató a John Lennon. Entonces, si repetimos el nombre, le estamos dando el gusto. Entonces, y todos escribiéndolo. Bueno, todos escribiendo los comentarios. Los voy a reprobar, los voy a reprobar. Entonces, James Taylor había visto a este hombre el día anterior y estaba diciendo cosas de que voy a... James Taylor pudo haber dicho algo, pero lo tomó como un loco de Manhattan y ya. Y de hecho, en una de las entrevistas que le hicieron a John Lennon, justamente porque lanzó el álbum, hizo muchas entrevistas, en una le preguntaron, ¿cómo te sientes en Nueva York? Dijo, no, hombre, me siento súper a gusto, aquí nadie me acosa, aquí se acercan, me saludan, firmo bien a gusto, pero no hay gente así loca que jalándome la ropa y el pelo y así. Entonces, él estaba feliz en Nueva York. También el hecho de que haya dicho eso, que se sentía tan seguro y que luego pasara lo que pasó. Más cosas. Le van aumentando a que obviamente fue súper trágica, que también es una forma de, pues lo desvivieron al final de cuentas, entonces eso al final de cuentas pues termina siendo al artista un mártir muchas veces, entonces prácticamente se convirtió en mártir. Sin embargo, John Lennon pues tiene una carrera muy, o sea, ya era leyenda, pues perdón, me estoy acomodando el micro, que me senté arriba. Pero ya era leyenda antes de, o sea, no, claro, no fue ya su era muerte conocido y reconocido. La que lo dejó o lo subió o lo catapultó. Yo creo que si no hubiera lanzado el Double Fantasy, o sea, si se hubiera quedado como en el exilio como estaba, porque esos 5 años estuvo prácticamente en el exilio, yo creo que sí hubiera afectado, pero no tanto. O sea, el hecho de que le hayan cortado la vida justo cuando volvió, y todas estas, o sea, sueños y esperanzas que tenía sobre el futuro y que lo podemos escuchar y saber, o sea, eso definitivamente hizo que se inmortalizara muchísimo más y prácticamente pues como santificarlo. ¿Crees que estaría vigente algo como Paul McCartney que sigue dando conciertos? ¿No crees? No, ¿Crees que estaría...? Sí, yo creo que está así como en la película de Yesterday, ¿se acuerdan? Que está así como en una, granja lejana. Sí, yo creo que si él viviera estaría simplemente viviendo su vida y quizás sí de pronto saliendo a la vida y protestando y demás, pero no creo que hubiera sido su vida activista todo el tiempo, no. Bueno, entonces, yo lo vería en algunas producciones, más que él propiamente como cantante, yo lo vería más como productor. Y sí, en las protestas definitivamente lo vería ahí haciendo por la paz, ¿no? Entonces, veredicto, sí la muerte lo elevó un poquito más, pero ya lo era. Era leyenda. Ya era leyenda. Sí, ya lo era. Que a lo mejor musicalmente no lo veríamos todavía en presencia en escenarios. Eso. Pero viviendo ahora sí la tranquilidad después de todo el argüende de la fama, ¿no? De todo el argüende, sí. Pues sí. Muy bien. Ok. Yo traigo a otra del Club de los 27. Mi adorada, que aparte falleció el día de mi cumpleaños. Entonces, Amy Winehouse, su voz... Igual una de las voces más únicas del jazz, del soul, que lo puso de moda incluso, porque no es un género que escuchara la gente en esa época. Aparte eran principios de los 2000, estaba también como otra cosa, 2000 y cacho, mediados de los 2000. Entonces, no estaba de moda, sin embargo, ella ganó 5 Grammys. Su álbum ha vendido más de 20 millones de copias, el Back to Black, y puso en la mira ese género, el jazz, el soul. Lo trajo al mainstream. Lo trajo, sí. Entonces, su voz, obviamente, me parece espectacular, es una de mis voces favoritas. Lamenté mucho su... Sin embargo, sí creo que estuvo rodeada de demasiados excesos, polémica. Sus últimos conciertos ya no cantaba, ya era súper criticada porque o no cantaba o se le olvidaban las letras o de plano se caía en el escenario de borracha, de intoxicada, además. Entonces,
no alcanzó como esa perfección de artista que dices, a lo mejor un Freddie Mercury que sí tenía como todo esto de creatividad y bla, 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 ¿no? Y fue como muy elogiado en toda su carrera. Acá sí le dio pie a lo mejor a voces como Adele, o sea, para que también entrara, porque también Adele trae un rollito medio yacero, o bueno, al menos cuando empezó, era muy así. Y la voz de Amy fue muy maravillosa, sin embargo, pues sus excesos y igual la muerte trágica y el morbo, más bien siento que el morbo estuvo alrededor de ella totalmente, fue pues entre lo del papá, el exnovio, la cantidad de cosas que se metían y que aparte ya estaban las redes, ya estábamos en época de redes sociales y que aparecían en videos, en bla, bla, bla. O sea, se veía prácticamente todo lo que hacían mal y siento que a Amy la inmortalizó, la hizo leyenda. No sé si con una rehabilitación hubiera logrado algo, pues ya ves que el exnovio ya según está limpio y es buena persona. No es cierto, maldito. Ay, no es cierto, no te creo nada. Y bueno, pues las películas que han sacado, el documental, cómo te explica todo lo que hacía el papá. O sea, no sabemos, sería un caso tipo Britney, pero del jazz, algo así. O sea, de hecho, yo siempre he temido que Britney vaya a terminar así. O sea, cada vez que salen noticias de Britney, digo, híjole, o sea, va para allá. Digo, esperemos que no, pero de pronto ciertas cosas de que a veces entra a rehabilitación y sale, y los altos y bajos y los videos bien extraños que de pronto publica en redes. En redes. Me da también ese paralelismo con Amy. Algo así, entonces. A lo mejor, como dices, si hubiera tenido una rehabilitación a tiempo, si hubiera tenido ese apoyo de su gente cercana en algún momento, probablemente yo creo que sí veríamos de ella algo todavía, pero aún así no la siento como que estuviera vigente. Porque su voz, o sea, sí era muy de los 50s, ¿no? Era muy Billie Holiday, muy Ella Fitzgerald, o sea, alcanzaba, o tenía como esos matices, entonces realmente, a pesar de que tuviera como esta voz medio cincuentesca o cincuentona, no cincuentona de edad, sino de la época de los 50s, estuvo súper, o sea, su música era muy actual a ese momento de los 2000. Sí, porque supo adaptar precisamente ese ritmo, ese estilo que ella tenía con lo actual que se venía escuchando. Pero aún así siento que le faltaba como esa parte, como dices, como con Freddie Mercury, esa parte creativa, esa parte de innovación, esa parte que no le daba a lo mejor para seguir generando algo más. Que bueno, Amy Winehouse trabajaba mucho con Mark Ronson, productor que pues ha trabajado con Bruno Mars, con Miley Cyrus, que la verdad hace cosas pues que se quedan en la actualidad y genera hitazos. Actualmente comparan mucho a Ray, se llama, una cantante británica, que la comparan con Amy Winehouse, que también ella está trabajando con Mark Ronson. Entonces, por ahí a lo mejor pudiera ser que Amy estuviera vigente si siguiera de la mano a lo mejor de este tipo de productores que la llevaron al lugar en donde estaba, porque al final de cuentas Amy lo que tenía era escribir verdades como dolorosas. Me quieren mandar a rehab. No, la de Back to Black es o sea, córtate las venas en este momento, por favor, de dolor de amor. O sea, la escuchas y te desangras con ella del dolor que sentía la morra. Entonces, realmente sus letras eran maravillosas. A mí, en lo personal, bueno, yo soy muy sensible, ¿verdad? Pero me parecen muy buenas. Y sí, escribí al final de cuentas, no estas como poesía, sino el decir como la realidad de me quieren mandar a rehab y yo no quiero porque no sé, o sea, no me siento a gusto. Ahí está la respuesta a que hubiera pasado si lo hubieran mandado a rehabilitación. Seguramente hubiera dicho que no, probablemente avanzando, o ya después si de plano le cortaban la relación con este vato, no sé, la verdad siento que ese fin que tuvo era como lo que tenía que pasar, sí o sí, para que pues, se librara, porque siento que iba a ser presa total de ese demonio de adicciones y del dolor del amor. O sea, el desamor es
es horrible, o sea, ay, me ponía a llorar de que lloraba en Amy. No, es que sí, o sea, el desamor se compara a veces con un duelo de una muerte de algún ser querido, entonces no me imagino qué dolor tan grande, más o menos lo llego a identificar o a decir, híjole, sí sé lo que se siente, pero no manches, no me atrevería yo a meterme a algo que me afectara más, ¿no? Entonces, Yo sí. siento que ella no fue un ícono universal. Esa es la única diferencia que le veo con los otros, por ejemplo, con Kurt Cobain, con Freddie, con Whitney, con John Lennon, que de pronto siento que ellos sí tenían este alcance universal, o sea, en todo el mundo, o sea, en donde fuera que preguntaras John Lennon, bueno, todo el mundo lo identifica. Siento que Amy no se volvió leyenda quizá por eso, porque sí tuvo un alcance grande, sí, pero no así como tipo Michael Jackson. ¿Sientes más como de Reino Unido solamente? ¿O? Y el mundo anglosajón, o sea, pero sí siento que por eso sí impactó su muerte, pero no fue como de esas, de, por ejemplo, lo de John Lennon, ¿no? De que las calles allá afuera de Nueva York inundadas de gente, todo el mundo llorando, o sea. Sí, que porque también cuando salió el documental, no la película que hizo el papá, el documental, también se repuntaron las ventas del Back to Black, y demás, ¿no? Las descargas, Spotify, etcétera, etcétera. Obviamente también se empezó a vender más y pues sí, el papá y dijo, ay, déjame, le hago una película para que limpiar mi imagen y yo también quiero sacar, y le fue fatal a su película. Qué bueno, señor, por regentear a su hija. Ahí queda para el siguiente biopic. Pero exacto, sí, la verdad es que malísima película, pero bueno. Yo creo que solamente, es que es como lo de Whitney, si hubiera ido a rehab, sí, se hubiera alejado del papá, del exnovio, y siguiera trabajando con productores como Mark Ronson, estaría un tanto vigente, a lo mejor estaría sacando algo muy al estilo de Miley Cyrus, tal vez, pero sí, la muerte la hizo más leyenda. Y es que siento también que su carácter, al ser muy directo, muy de voy a hacer lo que yo quiero. O como sea, rebelde. Sí, pero ella era súper dulce, o sea, era como la imagen que portaba. Pero desde el momento en que simplemente la canción dice, me quieren mandar a rehabilitación y no quiero ir, no lo vas a hacer. Por más dulce que seas. Tu decisión es como que no la lo mujer voy a hacer, de pantalones. Sino, o sea, lo que yo digo, por más dulce que sea, lo que yo digo es lo que se va a hacer. Entonces siento que eso también la limitaba en ese sentido de, aunque tuviera la ayuda o el apoyo o la rehabilitación, pues no iba a ser. Era la rehabilitación sí o sí. O sea, si ella rehabilitada, porque antes de llegar a ese nivel de adicciones, era buenísima en conciertos, jalaba, escribía, o sea, se ponía de acuerdo con Mark Ronson, con distintos productores. Sus músicos también todos hablaban maravillas de ella, o sea, que trabajar con ella era muy, muy chido, realmente. Pero las adicciones la llevaron a no canto, le pego al guitarrista, al saxofonista, me caigo, y todos ahí tratando de ayudarla y dando un concierto ante miles de personas, y pues con la pena, ¿verdad? La cara de los músicos se les ve en los últimos conciertos de, oh, ya sabes, así de, chale, otra vez. Qué triste, la verdad me da mucha tristeza, pero bueno. Amy. Pero no, a la Amy no la veo, no. Okay. No, pues no, bueno, ¿quién sigue? Hoy te veo muy triste. La sentí muy triste. Yo soy sensible. Ay, también. También. Ruda pero sensible. Como ¿Quién sigue ya? Prince. Que al Prince definitivamente yo sí le veía mucha madera todavía a mi hijo, porque, mira, trabaja, o sea, tuvo material tipo New Wave, jazz, o sea, era productor, le sabía lo que tú quisieras. Entonces yo al Prince sí lo veo como alguien que todavía lo veríamos al frente y produciendo. O sea, en ambas cosas. Aunque tuviera broncas después, herencias y demás, pero sin lugar a dudas yo lo vería todavía vigente en producciones y en escenarios. Tenía mucho para dar y mucho glamour y mucho de todo. Yo voy a decir algo, me van a funar seguramente porque yo soy la más funada de aquí, pero yo no soy tan fan de Prince.
No, yo tampoco. Me gusta, mira, me tampoco, están disparando. pero hay que reconocer que el señor tenía toda la... Sí, pero sí, claro, reconozco totalmente que como músico, cantante, productor y demás es una gran estrella, o sea, es un gran artista. No soy tan fan, pero sí creo también que como productor estaría más vigente, a lo mejor más que como artista, no sé. Como guitarrista sí era de los guitarristas Sí. estrella, Ajá, ¿no? sí, Del sí. siglo XX, digo, aún en los primeros años de los años 2000 sí era un gran guitarrista. Y ya ves que estuvo trabajando, el otro día estábamos platicando de, creo que fue Martica, ¿verdad? Con la que produjo el tema. Entonces Sí, yo sí. también le veo así como que se pudo haber ido Por el lado de la producción. por la producción. Él falleció por sobredosis o no me acuerdo cómo. Sí. Ya. O Sí, sea, sí. ahorita estaba pensando justamente, porque me quedé ciclada con lo de John Lennon, que también a veces las circunstancias de cómo influyen Sí, en claro. realmente cómo te recuerda la gente. Cuando es sobredosis o cuando es, por ejemplo, el caso de Kurt Cobain, que ya no quiso vivir, bueno, pues en ese caso como que siento que no se amplifica tanto a cuando una enfermedad como el SIDA o el John Lennon te quitan la vida, Sí, ¿no? O sea, claro, como que claro. siento que, Sí, que la claro. reacción Tiene de que la ver. gente, la reacción Es de la gente es diferente. diferente, Depende dependiendo del cómo, artista también. sí, Depende del artista, muere. porque Amy Winehouse también fue sobredosis. Sí, ajá. Y Michael Jackson también fue sobredosis. Pero ya ves que decían Pero ahí en que el el caso doctor de Michael Jackson fue por más médico, más que propiamente claro. por de adicción. que el doctor lo Ajá. Sí. Sí, Pero pero pues sí, en el caso de Prince, Sí. si viviera Michael Jackson, yo todavía lo vería de la greña con Michael. Sí, yo creo que sí. Definitivamente, Sí, peleándose los definitivamente, los escenarios, dos. Sí. peleándose a ver quién llena más estadios, Claro, quién tiene la mejor 100%. producción. O sea, todavía lo vería en ese nivel, era muy competitivo, entonces lo veo o lo vería todavía en escenarios y produciendo. ¿Quién más seguimos? ¿Con quién? Seguimos Ay, con el rey Elvis Presley, que falleció el 16 de agosto del 77. En el caso de Elvis Presley, él falleció también cuando no estaba en la cima de su carrera, un poquito como lo fue el caso de Whitney Houston. Su voz ya no era la misma, tenía sobrepeso, estaba hinchado, estaba con la cuestión del alcoholismo y bueno, muchísimas pastillas que se metía. Entonces, todo eso fue como dañando un poquito la imagen del rey y además siento que en el caso de él en particular, como que se quedó ciclado con la música de 50s y 60s Sí. y como que no supo realmente innovar. Por ejemplo, en el 77 se lanzó un álbum que se llama Moody Blue, que fue su último álbum de estudio, y hay ahí una versión en cover de Unchained Melody, que es una canción viejísima, o sea, no era realmente algo que en el 77 hubiera pegado. Entonces, Claro. como que no hizo mucho esfuerzo para adaptarse a los nuevos sonidos, nuevas generaciones, nueva evolución de la música. Y entonces siento que él no se fue en la cima de su carrera, pero obviamente fue tan icónico para la cultura estadounidense y en el mundo que, bueno, que sí tuvo mucho impacto. De hecho, ahora recientemente se lanzó una película que se llama Elvis Presley in Concert, donde, bueno, te ponen ahí ciertos conciertos que tuvo ahí durante la década de los 70s. Y ahí mencionan al final que Elvis Presley nunca salió de gira fuera de Estados Unidos. Nada más una vez se presentó en Canadá y bueno, estuvo en Hawái, pero pues es Hawái de Estados Unidos. Entonces, o sea, pero que realmente fue el coronel Parker que lo tenía bien amarrado. De hecho, por lo general el manager se queda con 10-15% de, lo que gana el artista y este hombre se quedaba con el 50%. O sea, lo tenía súper amarrado, o sea, abusaba mucho de él. Y de pronto ciertas oportunidades, por ejemplo, la reina lo invitó a tocar allá en un evento de la realeza y el coronel Parker no quiso, quién sabe qué triquiñuelas habrá hecho Quería ahí. el 70%, yo creo. Yo sí, o sea, que simplemente no se hizo. Oye, también las películas, porque es que también hacía películas. Él también, o sea, Elvis Presley quería hacer películas que ya no fueran musicales, o sea, como que fuera un poco el rol más serio, ¿no? Y no nada más de que el chico galán guapo. Y tampoco, o sea, el coronel Parker tampoco gestionó por ahí. Esta Barbara Streisand lo invitó para participar en A Star is Born. Y no, o sea, tampoco. como que simplemente el coronel... El manager fue el que le fregó la vida, pues. Sí, o sea, prácticamente. Entonces, digamos que Elvis, pues no sería ahorita la leyenda que es, ¿no? O sea, no...
Sí, no, o sea, porque ya tuvimos oportunidad de verlo después de su cima. Ajá, o sea, sí, su cima exacto. fueron los 50, por ahí de los 60 y un Y ya. cachito ahí en los 70 al principio, pero luego ya, o sea, cayó. En decadencia y simplemente, o sea, de hecho, cuando falleció, andaba de gira en varios lugares ahí de Estados Unidos y decían que sonaban pues mal los conciertos, arrastraba las Sí. letras, de que estaba sudando mucho, se cansaba mucho, o sea, estaba como muy agotado. Entonces yo sí. realmente no lo, o sea, para que pudiera él vivir ahorita en el mundo de la música, quizá un retiro de 20, 30 años, que se repusiera y luego ya Quizá un volver. retiro Unos para tecitos siempre, de y luego ya manzanilla, nada más y luego hacemos ya la volver. reunión. Unos Porque- trocitos de manzanilla para recuperar voz y ya luego platicamos. ¿Por qué no? Porque sí, De la verdad menta, sí está con bien. limón. Y jengibre, Jengibre por con favor. limón, ándale. jengibre para Elvis, para que... Sí. Sí, Porque totalmente. sí, digo, todavía tenía buena voz, pero el hecho de que de todo lo que traía en su sistema no le permitía dar presentaciones, por ejemplo, con tanto movimiento Sí, como el claro, movimiento de como caderas de los el 50. baile, baile, uno en la o sea, lo que mente. tiene Y uno se en murió la a los mente de Elvis. 42, Sí, o sea, joven. los 42 los 42 Estaba bien joven. chavo. Bien O sea, chavo. si Paul McCartney anda subiendo y bajando del Exacto. escenario a los 83 años, o sea, que No, no ni de podía chiste. haber Claro. hecho. Por eso tengo unos 30 años y hubiera Y vuelto a luego los ya. Todavía 70, la armaba, pero todavía bien la armaba. rehabilitado, bien Bien rehabilitado. Veredicto, yo sí siento este, que Elvis no No, estaría o sea, vigente. obviamente sí sería un O sea, yo sí ícono. siento que es Sí nada lo más de vería, esa época. Sí lo vería como en los eventos importantes y como que, oh, el señor Elvis Presley, ¿no? Pero no en los escenarios propiamente o componiendo algo, pues ahí sí ya no. ¿Se acuerdan de la leyenda esta de que lo habían criogenizado? Que estaba Ajá. congelado. Ajá. Yo cuando nací crecí, yo sí lo creía. O sea, Así llegué a pensar también que igual dije con yo, a Walt lo Disney, mejor ¿a dónde sí. quedaban Walt Disney y Disney, al lado? Como los Simpsons. O que era Futurama, ¿no? Que tenía Futurama. las cabecitas así. Haz de cuenta. Algo así. O sea, porque fue tan grande Sí, la claro, leyenda que es fue Elvis leyenda. Presley que decías, es que no es posible que haya fallecido. Porque O sea, están todos en una isla, ¿no? el También asunto. Elvis, Michael Jackson, Juan Gabriel. ¿Quién más? ¿Quién más está en una isla? Oye, pues vamos a seguirle porque ya se nos acaba el tiempo. Siento que vamos bien padre la plática que Ay, está. sí. Pero bueno, traigo por último a yo creo que es la voz. No, voz. discúlpame. Mi Sí. Whitney de oro no. No, es que esta voz sí es única. No creo que haya alguien, o hasta el momento yo no conozco a alguien que se le iguale, se le parezca Dolores O'Riordan de Cranberries. La verdad es que, o sea, su forma de cantar con el yodel, todo el cambiar a lo mejor de una balada muy suavecita con una voz muy aguda a después meterle el rasposo de Zombie o de Salvation y demás, o sea, sí se me hace una artista completa, sí se me hizo, es igual una de las bandas más icónicas de los 90s también. Y pues es reconocida o fue reconocida póstumamente como la mejor artista femenina de todos los tiempos. ¿por qué? Ay, ¿por cuál revista? ¿O Por ¿Quién dijo la eso? lista Alternative Airplay. Ay, bueno, ok. O sea, pero en su casa los conoce. pero fue bueno, reconocida, o sea, y sí, es una artista que hasta la fecha yo no conozco una voz igual. Y Bueno, ese no- estilo, obviamente en particular, que ella manejaba, no hay. O Sí, sea, aparte no que simple, siempre ¿no? respetó su acento limerick irlandés, Ajá, eso también sí, lo sí. hizo muy único su forma de cantar. Y digo, también, igual, volvemos a la forma de la muerte, porque también acá fue por sobredosis, pero ella tenía trastorno bipolar. Entonces, pues por ahí igual fueron pastillas que al final de cuentas eran medicamentos para tratarse. Creo que realmente ella no estuvo como envuelta en polémicas así fuertes, ¿no? Como lo trágico de Amy Winehouse y demás. Su carrera siempre estuvo como al margen, por así decirlo. Y sí, al final de los últimos álbumes de Cranberry ya sonaban como repetitivos y ya, pues sí llegaban a bajar las ventas, ¿no? O sea, obviamente su pico fue con Zombie, con Salvation, con estas rolas de principios de los 90s. Y ya los últimos, pues sí te digo, era repetitivo tal vez. Sin embargo, creo que sí se pudo haber reinventado, creo que sí pudo haber avanzado. A lo mejor
los últimos discos, pues ahí como que medio se estancan, pero como todos los artistas tienen un momento de estancamiento y luego surgen. O sea, yo digo que siento que Cranberries sería algo parecido como con Nirvana. Que fueron de un momento, pero de ahí ese mismo manera de ser único, que es muy bonito su estilo, el manejo en que hicieron cada una de las composiciones y demás, pero siento que fue como tan único y tan cerrado a lo mejor en ese género, que a lo mejor no les iba a dar como para seguir con algo más. Siento que por eso también no les pegó su música posterior. O sea, yo también percibo que fueron una banda más de los 90s y que de pronto ya el público ya no estaba interesado en lo que estaban ellos lanzando posteriormente. Y creo que sería el caso, por ejemplo, como lo que decías ahorita de Elvis Presley, ¿no? De que si de pronto llegar a ver un evento o algo así, de que aquí está The Cranberries, claro. una reunión del 40 aniversario. Wow, Cranberries, ¿no? Pero no porque hayan mantenido la vigencia musical, pues. Ok, sorry. No va a callar. Ya no va a decir nada. Es que desde que dijiste la voz, ya, Ale ya dijo... Me perdiste, bebé. Te perdí por Whitney. Desde ahí. Bueno, yo digo que mi veredicto... Bueno, el veredicto general es que no estaría vigente y que sí la volvió leyenda, ¿correcto? O sea, el general. Yo digo que sí estaría vigente y que sí, como quieras, sí la hizo un poco más leyenda, que igual y no tanto. O sea, al final de cuentas, medio pasó desapercibida hasta cierto punto, ¿no? O sea, no que pasara desapercibida, sino que se olvidó muy rápido. No es como un Kurt Cobain que todo el mundo sabe, que todo el mundo hace memes todavía, que todo el mundo sabe perfectamente la historia. O sea, no es un Kurt Cobain, por ejemplo, y fue igual sobredosis, pastillas, trastornos mentales. No fue la muerte trágica, no fue, ¿sabes? O sea, fue creo que sí, o sea, creo que sí afectó la muerte, pero no tuvo el impulso de la popularidad para la banda posteriormente. O sea, posterior a su muerte, como que, ok, sí, falleció y, o sea, fue muy triste. Ya ves que todas las estaciones de radio allá en Irlanda pusieron la canción de When You're Gone el día de su funeral. O sea, como que allá en Irlanda sí fue un súper evento. Creo que a nivel mundial no tanto. Y sí, si lo comparas con el impacto de otras muertes como Kurt Cobain, pues sí, definitivamente no tuvo ese impacto a nivel mundial. Exacto. Y bueno, había unos conciertos ahí en México cuando se murió, que no fuimos. Pero bueno, ¿quién más? Bueno, les traigo uno más. Uno más y nos vamos. Uno más y nos chispamos, muchachos. Es el señor Bob Marley, que sin lugar a dudas, conocido y reconocido en el reggae y pues por muchos artistas, ¿no? Yo lo veo como alguien que sí seguiría todavía manejando desde todas sus marcas, porque es el señor toda una marca, desde ropa, estilo, moda, música y demás. Y que no es nada más gracias a lo que sus hijos han mantenido y han seguido haciendo, sino que es realmente por lo que el señor hizo en su momento, que a final de cuentas es el reggae como tal, que lo dio a conocer y lo manejó como toda una cultura. Y creo yo que el señor Bob Marley todavía seguiría ahí haciendo algo en las producciones, algo en los escenarios. Lo veo como un Snoop Dogg todavía ahí haciendo algo. Así, o sea, yo lo vería todavía presente de alguna manera en la música, en los escenarios todavía. Yo también. Y haciendo producciones porque aparte el reggae es un género muy amable y le gusta mucho. Y bueno, la cancioncita del hijo se volvió viral en TikTok hace unos cuantos, el año pasado, no me acuerdo qué, pero hace 2 años, ponle tú lo máximo. Entonces sí siento que estaría muy vigente, que estaría creando tal vez nueva música y a lo mejor este rollo de tener a su hijo también en la música le hubiera dado como este plus de ay, padre, hija, no sé, me imagino. Imagínate que los 11 hijos hubieran sido así de la música. Imagínate. Imagínate todo un bandón de puro reggae. No, o sea, todo el humo. Todo el humo. Bueno, o sea. Y es que él trajo el reggae al mainstream. Creo que fue como su contribución clave. Sí. Que trajera el reggae al mainstream, entonces, pero también él como que se permitía regresar, ¿no? O sea, como que está en el mainstream, sí, pero luego puedo regresar a lo mío.
Totalmente. Y pues quizás si hubiera continuado ahorita él haciendo lo suyo. Sí, yo sí lo Opino veo. lo mismo. Nos vamos, Veredicto, muchachas. Nos vamos. Ay, yo Veredicto, veredicto. espérate, Bob veredicto Marley, de Bob Marley. su muerte lo hizo leyenda, no, ya era. No, ya era, ya era. Trajo el reggae, como dices, al foco. Sí, ok. Ya nos vamos. Déjenos los comentarios aquí, qué opinan, si son leyendas, si la muerte los convirtió en leyendas. O ¿A quién sabes agregan, qué, a quién Roxana, quitan? estás bien mensa, dime. Tú ponle ahí, no pasa nada, y no sé qué. Ponle. ¿A quién el agregan, caso a es quién que comenten. quitan? Dentro ¿A de, quién de los que agregan? Hay estamos otros que nos mencionando. faltan, bastante nos faltaron Sí. del Club de los 27. Sí, definitivo. Nos faltaron Muchísimos, varios, pero igual muchísimos. haremos una segunda parte próximamente. Oye, tenemos muchas segundas partes de todos, ¿no? Sí. O sea, ahí tú escríbenos, estamos Para en tenerlos YouTube, en en Spotify. expectativa. Rox Herrera. Alejandra Garza. Andrea Zavala. Bye.